Samantha Reynolds había trabajado como azafata durante más de una década y, en ese tiempo, había visto una buena cantidad de pasajeros rebeldes, cambios de asiento de último momento y tensos enfrentamientos, pero siempre se enorgullecía de mantener un estricto control sobre el proceso de embarque y de asegurarse de que todos los pasajeros siguieran las políticas de la aerolínea al pie de la letra, independientemente de quiénes fueran. Mientras estaba de pie en la puerta del vuelo 217, un viaje directo de Nueva York a Los Ángeles, observó con atención cómo los pasajeros se acercaban uno a uno, entregando sus tarjetas de embarque, ajustando sus equipajes de mano e intercambiando sonrisas educadas antes de subir a la pasarela. Entre la multitud, la mirada de Samantha se posó en una mujer joven que estaba de pie a unos pocos pasajeros de distancia, que, a pesar de llevar un costoso vestido de diseñador y sostener un elegante bolso de cuero, tenía un aire de incomodidad, cambiando ligeramente el peso del cuerpo y colocando una mano protectora sobre su vientre, visiblemente embarazado, mientras esperaba su turno en la fila. Cuando finalmente llegó al frente, Samantha se tensó instintivamente. Sus ojos bien entrenados escanearon rápidamente el rostro de la mujer, su postura, y la forma en que vaciló un poco antes de entregar su tarjeta de embarque de primera clase, que, a pesar de parecer perfectamente válida, desencadenó una duda inquebrantable en la mente de Samantha. Señora, necesitaré verificar su boleto, dijo Samantha con voz profesional pero firme, entrecerrando los ojos ligeramente mientras tomaba la tarjeta y pretendía examinarla de cerca, aunque ya podía ver que era legítima. La mujer, cuyo nombre en el boleto decía Olivia Carter, ofreció una sonrisa educada pero ligeramente confusa mientras ajustaba el agarre de su bolso y cambiaba su postura nuevamente, claramente incómoda por haber estado parada demasiado tiempo. Por supuesto, respondió Olivia con una voz suave pero firme, sus dedos frotando inconscientemente pequeños círculos sobre su estómago. ¿Hay algún problema? Samantha miró a la fila de pasajeros que la seguían y que empezaban a murmurar con impaciencia mientras esperaban para embarcar, y luego volvió a mirar a Olivia, cuya ropa, cara y su aspecto refinado no encajaban del todo con las suposiciones internas de Samantha sobre quién debería y quién no debería volar en primera clase. Solo necesito comprobar algo, dijo secamente antes de volverse hacia la computadora en el mostrador y fingir que tecleaba, cuando en realidad solo estaba perdiendo el tiempo, tratando de encontrar una razón, cualquier razón, para justificar su creciente sospecha. Después de unos momentos levantó la vista y le dio a Olivia una sonrisa con los labios apretados que no llegó a sus ojos. Señora, me temo que hay un problema con su reserva, anunció, manteniendo deliberadamente su tono neutral pero firme, como si se tratara simplemente de un error burocrático inevitable en lugar de un juicio personal. Necesitará hacerse a un lado mientras solucionamos esto. Olivia parpadeó confundida, cambiando de posición nuevamente mientras miraba a los otros pasajeros que ahora observaban el intercambio con creciente curiosidad. No lo entiendo, dijo, con voz todavía educada pero con un leve matiz de preocupación. Reservé este boleto hace meses y mi confirmación está aquí en mi teléfono si necesitas verla. Samantha se cruzó de brazos, manteniéndose firme mientras sacudía la cabeza casi imperceptiblemente. Lo siento, pero en este momento tendré que pedirte que abandones la zona de embarque hasta que podamos verificar todo, dijo, en un tono final, ya haciendo un gesto para que el siguiente pasajero avanzara, como si Olivia ya no fuera su preocupación. Un destello de algo ira, incredulidad, o tal vez solo pura frustración, cruzó por el rostro de Olivia. Pero en lugar de discutir, respiró lentamente, enderezó su postura, a pesar de la clara incomodidad que le causaba, y asintió. Bien, dijo en voz baja, dándose la vuelta con una dignidad serena, que debería haber hecho que Samantha se lo pensara dos veces. Pero en lugar de eso, la azafata simplemente observó cómo Olivia caminaba hacia la zona de asientos cerca de la puerta de embarque, con una expresión indescifrable. No fue hasta que subió el último pasajero, y se cerraron las puertas del puente de embarque que Samantha finalmente se permitió una pequeña exhalación de satisfacción, convencida de que había tomado la decisión correcta al mantener los estándares de la aerolínea, completamente inconsciente
de que su decisión acababa de poner en marcha una cadena de eventos que cambiarían todo para ella. Mientras el avión se elevaba por el cielo y se nivelaba a la altitud de crucero, Samantha se movía metódicamente por la cabina de primera clase, asegurándose de que cada pasajero estuviera cómodo, de que les volvieran a llenar las bebidas y de que todas sus necesidades fueran atendidas con el servicio impecable por el que Aurora Airlines era conocida, todo ello manteniendo la actitud tranquila y profesional de la que se enorgullecía. Apenas pensó un segundo en la mujer a la que le había negado el embarque antes, y lo atribuyó a otro caso de alguien que intentaba conseguir un asiento que no se merecía a través de la palabra, y en todo caso, sintió una pequeña sensación de satisfacción por haber mantenido los altos estándares de la aerolínea. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, no pudo evitar el sutil cambio en la atmósfera entre los pasajeros de primera clase, pequeñas miradas intercambiadas, susurros que se detenían en el momento en que se acercaba, una tensión inconfundible en el aire que no había estado allí antes. Al principio, lo descartó como un simple chisme típico de los vuelos, pero cuando se inclinó para servirle una copa de champán a un hombre mayor elegantemente vestido que estaba en el asiento 2A, notó que su expresión no era nada relajada. Su mirada penetrante se detuvo en ella un momento más, no con curiosidad ni coqueteo, sino con algo más cercano a la desaprobación, como si supiera algo que ella desconocía. Samantha se enderezó y forzó una sonrisa educada. ¿Puedo ofrecerle algo más, señor?, preguntó, con su voz tan suave y serena como siempre. El hombre exhaló por la nariz y apretó los labios hasta formar una fina línea cuando finalmente tomó la copa de su mano. No, gracias, dijo con un tono cortante, pero antes de que ella pudiera darse la vuelta, agregó con una voz más tranquila. Imagino que pronto tendrá preocupaciones más importantes. Un destello de inquietud recorrió la columna de Samantha, pero lo reprimió rápidamente, asintiendo con la cabeza antes de alejarse, negándose a dejar que el comentario críptico la perturbara. Aún así, mientras continuaba a través de la cabina, no pudo evitar notar más ojos sobre ella de lo habitual, algunos sutiles, otros no, todos observándola con una intensidad que ya no podía ignorar. No fue hasta que llegó a la cocina, donde dos de sus compañeras de vuelo hablaban en voz baja, que el primer temblor real de pánico se instaló en su pecho. Se detuvo justo afuera de la cortina, con el corazón palpitando con fuerza al escuchar algunas palabras intercambiadas entre ellas. No puedo creer que haya hecho eso, susurró una, en voz baja pero urgente. ¿Se da cuenta siquiera de quién era?, respondió la otra, sonando casi nerviosa. Samantha se quedó sin aliento. Un miedo frío se deslizó por sus extremidades mientras daba un paso adelante, obligándose a participar en la conversación. ¿De quién estás hablando?, preguntó, manteniendo la voz serena, aunque su pulso había empezado a acelerarse. Las dos azafatas se quedaron paralizadas. Sus miradas se dirigieron rápidamente una a la otra antes de que la primera vacilara, tragando saliva con fuerza. La mujer a la que se le negó el embarque dijo finalmente, con voz tranquila pero firme: esa era Olivia Carter. Samantha frunció el ceño, confundida por el peso de la voz de su colega, y insistió, todavía sin entender por qué el nombre le sonaba vagamente familiar pero no alarmante de inmediato. La otra azafata inhaló bruscamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Olivia Carter es la esposa de Nathan Carter. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, todo el cuerpo de Samantha se quedó helado. Su visión se estrechó cuando la comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Nathan Carter, director ejecutivo de Aurora Airlines, el hombre que literalmente era dueño de la empresa para la que trabajaba, y ella acababa de echar a su esposa embarazada del vuelo. Samantha se quedó congelada en su lugar, sus manos agarrando el borde del mostrador de la cocina con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mente a toda velocidad, mientras intentaba procesar la gravedad de lo que acababan de decirle. Olivia Carter. El nombre apenas había sido registrado cuando había despedido a la mujer en la puerta, pero ahora se cernía sobre ella como una nube de tormenta, cada sílaba con un peso que podía sentir presionando su pecho con una intensidad sofocante. Su pulso rugió en sus oídos mientras se giraba bruscamente hacia sus colegas,
su voz saliendo en un susurro estrangulado, apenas reconocible como la suya. ¿Están seguros?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La primera azafata, Lisa, asintió solemnemente, su expresión mezclada con algo entre simpatía e incredulidad. Seguro, confirmó. Y Nathan Carter está en tierra ahora mismo, esperando que aterricemos. Las palabras golpearon a Samantha como un golpe físico, quitándole el aliento de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nathan Carter la estaba esperando. No era un correo electrónico, no era un memorando corporativo. Era el propio director ejecutivo. Un pánico enfermizo y nauseabundo se le enroscó en el estómago mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose al borde del mostrador como si fuera lo único que le impedía desplomarse. No, 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 murmuró en voz baja, sacudiendo la cabeza ligeramente, como si la negación pudiera borrar de algún modo lo que ya se había hecho. Había pasado años construyendo su reputación, escalando puestos, ganándose el respeto de la tripulación. Y todo eso, podía deshacerse en un solo momento de arrogancia. Podía sentir a Lisa y al otro asistente observándola, sus expresiones ilegibles, pero ninguno de los dos le ofreció palabras de consuelo. ¿Qué podían decir siquiera? No había forma de arreglar esto. Samantha se obligó a enderezarse, inhalando con dificultad mientras trataba de recomponerse, pero sus dedos temblaban cuando alcanzó la tableta de servicio. Necesitaba verlo por sí misma, como si de alguna manera, al mirar la reserva de Olivia Carter, pudiera hacer que esta situación fuera menos real. Pero ahí estaba, nombre del pasajero, Olivia Carter, Clays, primera clase, estatus, Vipe, esposa del director ejecutivo Nathan Carter. El texto rojo en negrita junto al nombre de Olivia le provocó un escalofrío en las venas, confirmando lo que ya sabía pero que había esperado desesperadamente que no fuera cierto. No solo le había negado el embarque a una mujer embarazada, sino que le había negado el embarque a la esposa del hombre que controlaba toda su carrera. Su respiración se entrecortaba y se entrecortaba. Su mente daba vueltas con el peso de las consecuencias que se cernían sobre ella. ¿Qué haría? ¿La despedirían en el acto? ¿La incluirían en la lista negra de la industria aérea? Lisa se aclaró la garganta y se movió incómoda mientras dudaba antes de decir las palabras que Samantha más temía. Deberías prepararte, dijo con cuidado, su voz apenas por encima de un susurro. Esperan que te presentes en la sala VIP tan pronto como aterricemos. A Samantha se le secó la garganta. No la iban a despedir sin más, la iban a humillar. Todos los ejecutivos, todos los miembros superiores de la tripulación, diablos, incluso los demás pasajeros, iban a enterarse de esto. Y algo peor, Nathan Carter no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas. No era un error del que pudiera salirse con la suya. Era el fin de todo. En el momento en que las ruedas del avión hicieron contacto con la pista y el suave impacto del aterrizaje resonó en la cabina, Samantha sintió una abrumadora sensación de terror en lo más profundo de su pecho que le cortaba la respiración y hacía que sus extremidades se sintieran como si se hubieran convertido en plomo, porque mientras la mayoría de los pasajeros a su alrededor simplemente estaban recogiendo sus pertenencias y preparándose para desembarcar, inconscientes o indiferentes a la tormenta que la esperaba justo detrás de las puertas del avión, ella sabía que en el momento en que bajara de este avión, ya no tendría el control de su propio destino y que lo que la aguardara al otro lado del puente de embarque determinaría el curso de toda su carrera de maneras que no podía predecir ni prevenir. Mientras realizaba los procedimientos meticulosamente ensayados después del aterrizaje, asegurándose de que los compartimentos superiores estuvieran asegurados, agradeciendo a los pasajeros con una sonrisa practicada pero cada vez más hueca, y comprobando 2 veces que la cocina estuviera en orden, podía sentir que sus manos temblaban ligeramente, su habitual profesionalismo constante ahora mezclado con una inconfundible energía nerviosa que luchaba por reprimir, porque no podía permitirse el lujo de parecer débil frente a sus colegas, ni podía dejar que los pasajeros sintieran el miedo que arañaba los bordes de su comportamiento cuidadosamente compuesto, aunque cada segundo que pasaba hacía cada vez más difícil ignorar el hecho de que el peso de sus acciones
finalmente estaba cayendo sobre ella con toda su fuerza. No fue hasta que el último pasajero de primera clase bajó del avión y desapareció en la terminal con un aire de feliz indiferencia que finalmente se permitió mirar hacia el puente de embarque, donde inmediatamente vio a 2 ejecutivos de la aerolínea parados rígidamente justo más allá de la salida, con sus trajes planchados inmaculados, sus expresiones ilegibles y su sola presencia suficiente para confirmar sus peores temores. No eran miembros del personal de tierra que supervisaban la llegada de un vuelo de rutina, ni estaban allí para realizar algún control operativo estándar. No, eran funcionarios de alto rango, cuya mera aparición en la puerta significaba que lo que estaba a punto de suceder no solo era grave, sino catastrófico. Samantha tragó saliva con fuerza, con la garganta seca y la respiración entrecortada. Mientras obligaba a sus pies a avanzar, cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras cruzaba el umbral del avión y entraba en el brillante resplandor artificial de la terminal, donde los ejecutivos no perdieron tiempo en reconocer su presencia sin ofrecerle cortesías, sin dar explicaciones, ni siquiera la más mínima pretensión de formalidad, mientras una de ellas, una mujer de mirada penetrante y un aire de autoridad tranquila que dejaba claro que no debía ser cuestionada, inclinó la cabeza sutilmente en dirección al pasillo que conducía al salón VIP privado, una orden silenciosa pero inconfundible que no necesitaba aclaración verbal. Sin intercambiar una sola palabra, Samantha comprendió lo que se esperaba de ella y, aunque todos los instintos de su cuerpo le gritaban que corriera, que se resistiera, que deshacera de algún modo el error irreversible que la había llevado hasta allí, sabía que no le quedaba nada por hacer más que seguirlos. El pulso le martilleaba violentamente contra las costillas mientras se ponía a caminar junto a ellos, hacia el inevitable ajuste de cuentas que la esperaba tras las puertas cerradas de la sala de espera. Cuando los paneles de vidrio esmerilado se abrieron con un suave silbido mecánico, revelando el espacio elegantemente amueblado reservado exclusivamente para la clientela más selecta de la aerolínea, Samantha se quedó sin aliento cuando sus ojos se posaron en Olivia Carter, que estaba sentada en uno de los lujosos sillones de cuero con un aplomo tan refinado que resultaba casi inquietante, su postura tranquila pero autoritaria, sus delicados dedos descansando ligeramente sobre la curva de su estómago, un recordatorio silencioso pero innegable de la vida que crecía en su interior. Pero no fue la presencia de Olivia lo que provocó una ola de pánico que recorrió las venas de Samantha, sino el hombre que estaba de pie junto a ella, con su traje a medida impecablemente planchado, su postura rígida, sus rasgos cincelados fijados en una expresión de control medido que apenas ocultaba la tormenta que se estaba gestando debajo de la superficie. Porque Nathan Carter, el director ejecutivo de Aurora Airlines, el hombre que había construido la misma compañía para la que ella trabajaba desde cero, el hombre cuyo poder se extendía a cada decisión que se tomaba dentro de la organización, el hombre a cuya esposa ella había humillado y le había negado la entrada al vuelo de su propia aerolínea, estaba ahora de pie frente a ella, su mirada penetrante fija en ella, con una intensidad que hizo que todo su cuerpo se sintiera como si hubiera sido prendido fuego. Por primera vez en su carrera, Samantha se sintió verdaderamente impotente, porque ninguna cantidad de profesionalismo practicado, ninguna explicación cuidadosamente elaborada, ninguna palabra meticulosamente elegida podría borrar lo que había hecho. Y en ese momento, ya no era una azafata respetada. Simplemente era la mujer que había cometido el peor error de su vida. Samantha permaneció inmóvil, respirando con dificultad, con las manos apretadas sobre el regazo mientras el peso de su error la oprimía como una fuerza insoportable, asfixiando en su irrevocabilidad. Frente a ella, Nathan Carter permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, su mirada penetrante, su expresión ilegible, mientras que a su lado, Olivia Carter estaba sentada serena y tranquila. La decepción en sus ojos era mucho más devastadora que cualquier enojo. No había lugar para excusas, ninguna oportunidad para la justificación, ninguna posibilidad de deshacer lo que ya se había hecho, porque la verdad era simple. Samantha había juzgado sin razón, había actuado sin pensar, y ahora estaba pagando el precio. Nathan exhaló lentamente,
sacudiendo la cabeza ligeramente antes de dar el golpe final. No hay lugar para ti en mi compañía. Las palabras fueron tranquilas, calmadas y rotundas. Y así, todo por lo que ella había trabajado se